redes, en Facebook, Twitter e Instagram, y un email, espacioenblanco@rtve.es. Y sin perder más tiempo, vamos ya con algunos de los temas que nos esperan esta noche. Ya veréis que hay datos sorprendentes. Para esta noche os hemos preparado un tema sugerente y esperanzador. Nuestro invitado lo ha llamado Los Guardianes. Tiene que ver con fuerzas misteriosas que en ocasiones nos salvan. Según él, aparecen en los límites de la vida. A veces son solo una voz, otras una presencia. Te guían, te ayudan y luego desaparecen. Un tema apasionante que nos hará descubrir que a veces, cuando más lo necesitamos, no estamos solos. Seguiremos con más enigmas en este programa especial que hoy os hemos preparado. 2 nuevas horas llenas de sugerentes sonidos para llenar la madrugada con la magia de la radio. Disfruta de ello. Son las intenciones de esta noche y ya veréis, como os decíamos, que van a ser sorprendentes. Sin perder más tiempo, nos vamos al encuentro de esos que nuestro invitado Javier Pérez Campos. Qué placer tenerte aquí de nuevo, Javier. Igualmente, Miguel, un placer enorme, de verdad. Y vaya trabajo que te has pegado con este libro de Los Guardianes. No sabes las ganas que tienes que vinieras. Además, un tema perfecto para hacerlo en este momento. ¿Te ha inspirado alguien? ¿Algún guardián te dijo ese momento? Bueno, fíjate, yo creo que hubo, sí, cierta intuición, ¿no? Después de publicar, bueno, un poquito antes de la publicación de Los Otros, de ese libro que es anterior y que es casi un hermano de Los Guardianes, viví la muerte de un ser muy querido, ¿no? Sí. De un familiar cercano. Y yo hablo al final de Los Otros, bueno, pues de que si creemos en la trascendencia y en la energía, ¿por qué los otros no van a ser buena energía que nos ayuda en momentos determinados, ¿no? Y ahí surge un poco esa idea de profundizar en el fenómeno de las apariciones, pero desde una perspectiva quizá más luminosa. Y ese es un poco el origen de esta aventura. Lleno de luz. Presentado, periodista, compañero de Cuarto Milenio, trabajas con Iker, nuestro compañero también. ¿Y por qué te gustó un misterio? Te lo preguntaba la otra vez cuando sacaste el libro de Otros. ¿Por qué? ¿Por qué te metiste? Bueno, la verdad es que el misterio siempre me ha formado parte de mi vida de manera natural. Mi padre es médico y a pesar de una formación absolutamente científica, pues sentía interés por este tipo de cosas, sí. ¿no? Por este tipo de... De hecho, pues él era un gran seguidor de los míticos, ¿no? De Espacio en Blanco, de La Rosa de los Vientos, de, bueno, Fernando muchos programas. Del Oso, ¿verdad? Exacto. En mi casa, además, había libros de todo el mundo, ¿no? Y en casa de un tío mío, pues encontré un libro de Iker, que es el que de alguna manera me hace decir, oye, se puede uno dedicar al periodismo y además investigar misterios. Y ese libro que yo leo con 12 años se convierte en clave para mí. Y con el paso del tiempo, pues termino trabajando con Iker, ¿no? Y en el fondo, pues es una de esas sincronicidades maravillosas. Yo pienso a veces las posibilidades que habría en una situación normal de que un chaval de Ciudad Real que lee un día un libro de Iker termine currando con él y son ínfimas, ¿no? Pero a veces, bueno, pues estas cosas pasan y los guardianes existen, claro. Sí, señor. Hay muchas historias, nos vas a contar algunas de diferentes aspectos, pero la que más te haya llamado la atención de cuando la viviste, ¿hay alguna que te haya iluminado? Hay muchos casos que yo cuento en el libro y que me impresionan, no solo por el misterio en sí, sino también, Miguel, por lo que supone para el testigo. Es decir, a mí me impresiona mucho cómo el testigo sobrevive a este tipo de experiencias cercanas a la muerte, podríamos llamarlas, porque es gente perdida en la montaña, por ejemplo, o en terribles atentados, en situaciones muy complicadas, y de repente no solo sobreviven, sino que lo hacen guiados en ocasiones por una voz que les despierta en el último momento o que les indica el camino, en otras ocasiones una presencia, y eso les otorga una perspectiva de la vida
que a mí me ha impresionado y de alguna manera también me ha hecho ser más consciente de la suerte que tenemos casi por el mero hecho de estar aquí, ¿no? ¿Y los casos que has recopilado aquí los has investigado directamente tú o te has ayudado del copia? No, sé que copia y pega, no, pero bueno. No, fíjate, yo además en esas cosas soy muy... Yo creo que Internet es una herramienta maravillosa y hay muchas historias que están en Internet y que se pueden consultar ahí y que si no vas a aportar nada más tampoco tiene sentido que hagas un libro sobre algo, ¿no? Yo quería que Los Guardianes fuera mi visión sobre un fenómeno, hasta el punto de que, por ejemplo, yo relato la experiencia de Ron Di Francesco, ahora profundizaremos en ella, ¿no? Pero básicamente un superviviente del 11 de septiembre que aparentemente, según algunos medios de comunicación, salió guiado gracias a una voz que le indicó el camino. En lugar de dedicarme a simplemente recoger su experiencia de algunas entrevistas que había dado algunos medios, yo paso 2 años de mi vida intentando localizarle. 2 años. Exacto. 1 año para localizarle y otro año para ganarme su confianza, hablando con él, contándole cosas del material que yo estaba recabando durante la investigación y el proceso de escritura del libro. Es decir, que por supuesto Internet es una herramienta maravillosa, pero a mí me sirve para, bueno, pues prácticamente coger buenas ideas y profundizar en ellas. Qué bien. ¿Y estás estudiando antropología ahora? Sí, fíjate, yo vivo en Ciudad Real y paso pues mínimo, bueno, aproximadamente unas 2 horas de tren, tanto, o sea, 1 hora de ida y 1 de vuelta para venir a Madrid, ¿no? Y pensé, bueno, pues mira, voy a matricularme en antropología, lo hice a través de la UNED, estoy ahí, me cojo un par de asignaturas, tampoco me agobio demasiado, pero oye, lo hablábamos antes, me parece una perspectiva interesantísima para estudiar y también para catalogar este tipo de cosas, ¿no? A las que nos dedicamos. Este es nuestro invitado, vamos a disfrutar esta noche con él hablando de su última obra, Los Guardianes, Javier Pérez Campos, editado por Planeta. Planeta, ha hecho una edición además maravillosa, ya ves. Muy bonito, y un trabajo súper increíble que os recomendamos. Nos vamos de viaje a buscar a estos extraños seres, ya veréis cómo hay mucho más de lo que podemos imaginar. Esta noche tenemos visitas especiales. Los han llamado los Guardianes. Aparecen en los límites de la vida, cerca de tu último aliento. A veces son solo una voz, otras una presencia. Te guían, te ayudan y luego desaparecen. Todas las culturas han hablado de ellos, pero durante siglos han sido olvidados. Guardianes, sea cual sea su procedencia, siguen junto a nosotros, desafiando a toda lógica. ¿Guardan estas extrañas apariciones alguna relación con las creencias de quienes las observan? ¿O proceden de un lugar desconocido, remoto y trascendente? Es hora de sacar a la luz una antigua verdad. Para ello, nos ayuda nuestro invitado. Ahí está esa primera introducción, ¿te ha gustado? Me ha encantado, además una música muy bien escogida, ¿no? Porque en el fondo es un misterio luminoso y un misterio también como esta música y esto que estábamos escuchando, que también tiene a veces cierta conexión con la aventura y a veces cierta conexión con lo más intimista, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el dormitorio de la habitación donde ahora mismo nos estarán escuchando miles de oyentes. Seguro. ¿Qué son los guardianes? Por empezar a dar alguna definición. Mira, los guardianes son una serie de figuras que han aparecido a lo largo de toda la historia y en todas las culturas, ¿no? Personajes que en momentos clave de tu vida, cuando estás al borde de la muerte, surgen de manera absolutamente inesperada para darte aliento y en ocasiones directamente para guiarte por un camino concreto, y cuando consigues ponerte a salvo, esas figuras desaparecen de manera repentina. A veces son una voz, otras veces son una visión más compleja, una figura que prácticamente aparece delante de ti y empieza a darte indicaciones
situaciones muy concretas. En otras ocasiones es directamente una sensación potente que te colma el pecho y que te hace prácticamente estar convencido de que no estás solo. Como decía, en lugares, por ejemplo, como el dormitorio, atravesando una depresión, un momento de tristeza, o a veces incluso, Miguel, conduciendo el coche, estando a punto de salirte de la carretera, cuando das una cabezada, hay mucha gente que ha escuchado una voz imperante que les ha despertado y les ha ayudado a, en el último segundo, volver a reconducir el volante y salvarse. Me acabas de recordar, Javier, una historia que me pasó, una voz que yo escuché, luego te la cuento, Por favor. En La Palma. ¿Son hombres o mujeres esas Pues voces? mira, es muy interesante porque yo me preguntaba, ¿no? ¿Será que los hombres escuchan voces masculinas y las mujeres femeninas? ¿O tiene algo que ver con...? No. Es algo absolutamente indistinto. Es decir, la mayoría de las veces son una voz prácticamente indeterminada que tiene unos rasgos muy concretos que son voces imperantes, voces a pesar de todo calmadas, porque suelen surgir en momentos, por ejemplo, de estrés, en momentos de miedo, y sin embargo son voces atípicas para el escenario en el que uno se encuentra, y voces que de alguna manera ordenan con tanta fuerza que uno es incapaz de desobedecerlas. Los testigos siempre terminan actuando casi por instinto cuando reciben este tipo de órdenes. Qué curioso. Te cuento, Isla de La Palma, Nochevieja, me fui a meterme en la caldera de Taburiente, anduve por esos pequeños trochas que hay, me metí muy dentro, como a las 2 horas de estar allí estaba meditando y de repente una voz dentro de mí me dijo: Miguel, levántate y corre. Y como tú dices, no tuve más remedio que levantar y salí corriendo. Ostras. Y detrás de mí venía una cosa, un bicharraco que no sé qué era. Ostras, qué fuerte, ¿no? Me lo ha recordado, Javier, eso de las voces. Bueno, fíjate, además esta historia tuya, Miguel, es interesantísima porque uno puede pensar, vale, en un momento de estrés, en una situación en la que uno percibe la muerte muy de cerca, surge esta voz. Pero en tu caso, por ejemplo, meditando, tranquilo, solo. Y la voz te advierte, es decir, no es un peligro que tú estuvieras intuyendo, al menos de manera consciente, ¿no? Uh-huh. Es una voz que prácticamente antecede a algo que está por ocurrir. Y este detalle en concreto que tú has relatado y que ha sido absolutamente espontáneo, ni habíamos comentado, es clave también para las investigaciones de algunos neurólogos y doctores que están profundizando en el fenómeno. Al final del programa, si te parece, intentamos sacar conclusiones. ¿Qué podía ser, el ángel de la guarda o ese ángel que dicen que nos protege? Claro, el ángel de la guarda, y esto es muy interesante, fíjate, esta es la mirada que me ofrece a mí la antropología, ¿no? y el indagar el misterio desde la propia raíz. El libro, de hecho, empieza, y no es porque sí, con con una cita maravillosa de Joseph Campbell, sí, que dice: el individuo tiene que saber y confiar, y los guardianes eternos aparecerán. ¿Por qué? Porque en el fondo el enigma de los guardianes ha existido siempre, nos acompaña desde hace miles de años. Hay crónicas ya de la antigua Grecia que hablan de este tipo de encuentros. Lo que sucede es que cada creencia, cada religión va encorsetando este tipo de figuras en sus propias vivencias, ¿no? Y en sus propias crónicas y en sus propios relatos. El ángel de la guarda es la figura que nos pilla más de cerca. Pero existen muchas otras figuras a lo largo de todas las religiones, encuentros en la montaña, los guías espirituales, incluso seres que surgen, por ejemplo, ante Simónides, el famoso filósofo griego, y que relata cómo un muerto agradecido le salva la vida, ¿no? La típica historia que tú conoces bien del cadáver mal enterrado, al que se le da digna sepultura y de repente regresa en forma de fantasma para advertirte de un peligro. No subas a ese barco porque va a haber un naufragio. Simónides obedece al fantasma y se salva porque esa noche hay un vendaval terrible y se produce un naufragio que habría acabado con su vida. ¿Y cómo son esas figuras que se ven cuando son más corpóreas? ¿Como seres humanos, aunque luego se desvanezcan? Pues mira, hay todo tipo. Podríamos hacer un catálogo interesantísimo. Yo, las que recojo en el libro son, en ocasiones, sombras que no tienen por qué ser agradables, ojo. Ahora hablaremos en los encuentros de montaña, historias concretas de alpinistas cuyas visiones no han sido precisamente amables. Hay otras que es simplemente la sensación de tener a alguien a quien tú ves por el rabillo del ojo, pero no sabes interpretar. Hay quienes han visto a familiares queridos, por ejemplo un padre que murió
tiempo atrás. En ocasiones las voces, por cierto, también son las de una madre que murió de cáncer hace unos años y que de pronto a una niña atrapada en un conducto de aguas le reconforta y le ayuda a mantenerse con vida. Y en otras ocasiones, y este detalle es interesantísimo, son visiones del futuro. Niños, por ejemplo, que no existen, que van a nacer y que hacen al testigo tener la conciencia de que aún hay posibilidades de sobrevivir, de que les espera un futuro y de que tienen que luchar por él. Niños, hay muchos niños que se han perdido en el bosque que también se han visto ayudados, ¿no?, o protegidos por estas extrañas figuras. Bueno, tú sabes bien, por ejemplo, la historia de Antonia Tamayo, ¿no? La clásica historia de una niña perdida en la sierra de Albacete, en Arroyo Subjayal, y de pronto, después de 3 días perdida en pleno mes de diciembre con unas temperaturas bajo cero, cuando están buscando el cadáver de una niña, encuentran a la pequeña en perfectas condiciones, en perfecto estado, sin síntomas de deshidratación, de inanición, y la niña dice que una mujer muy guapa la ha cubierto con su manto, la ha cuidado durante 3 días y le ha dado calor incluso. Y aquí entra el fenómeno interesante también de cómo todo esto va evolucionando. En Rojales, por ejemplo, en Valencia ha habido otro caso similar. Ha habido muchos casos en España de damas protectoras. Y en muchos de esos casos, los padres o los vecinos, con la mejor intención del mundo, llevaban a los niños, por ejemplo, a la ermita del pueblo y les decían, no, quien te ha cuidado ha sido la Virgen, ¿no? Y de repente el misterio de un guardián absolutamente imposible de identificar se convertía en una aparición mariana. Y pasan los años y esa historia ya se cuenta como un milagro. Pero en el fondo, en el libro, yo lo que hago es intentar desvestir de ese tipo de cosas a estas experiencias y buscar cuál es la raíz original del fenómeno. Este es nuestro invitado y estos son los temas. Hay muchos guardianes esperando esta noche. Nos lo vas a contar, ¿vale? Nos vamos con una, en principio no muy... hablas de monjas, ya verás qué monja tenemos ahí. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Cuando era más joven tenía visiones. Luego el mismo pensamiento me perseguía una y otra vez. ¿Qué veía? Una monja. Mis visiones llegaron a oídos de la iglesia. Me pidieron que acompañara a un sacerdote a una abadía en Rumanía. La abadía tiene una larga historia. Balak. No del todo encomiable. ¿Qué? Finiquiteo. Aquí acaba Dios. Santa María, Madre de Dios. Es tan solo una ficción, una película. Pero quizás hunda sus raíces en hechos reales. Escuchemos la historia de la monja, pero de una monja diferente. Menos mal que, bueno, la que se aparece algunas veces, que nos vas a contar historias, no es la monja como esta de Rumanía, donde te vas dentro de poco, ¿no? Sí, Ten sí, cuidado sí. por allá, ¿sabes? Bueno, además está basado en un caso real de un exorcismo, ¿no? A una monja y que terminó no de manera muy, muy amable. Es verdad que aquí en el libro las monjas que aparecen son mucho más amables, son monjas que vienen a ayudar de alguna forma. Y fíjate, hablábamos antes de cómo aparecían estos guardianes cuando eran de manera corpórea, y en muchos casos, y esto también es interesante, y esto nos mete de lleno también quizá en el enigma de la mente, a veces son figuras que nosotros vinculamos con ayudantes, con personas que desempeñan una labor que tiene que ver con la ayuda humanitaria, como la de una monja. A veces incluso en accidentes aéreos ha habido quien ha sido asistido por azafatas fantasma. Recientemente hubo un caso en un aeropuerto de Tailandia en el que varios testigos hablaron de una mujer vestida con el uniforme antiguo de la compañía, que surgieron para ayudarles a evacuar el avión y después, desde dentro, nadie las ve bajar y cuando suben allí no hay absolutamente nadie.
Pero es que la monja es una imagen también repetitiva y que se aparece en las historias de guardianes de manera habitual y en diferentes partes del mundo. Hay una que yo relato, que es la monja de Tucson, que es una historia muy dramática porque además, bueno, la testigo es una mujer que tiene un accidente de coche. Ella relata que está muy malherida, tiene la nariz prácticamente colgando del rostro, le cuesta respirar, empieza a ponerse nerviosa y en el peor momento ella percibe que hay alguien en el asiento del copiloto. Se gira, al principio no cree ver a nadie, pero en un momento dado interpreta que allí hay una monja con ella, una monja que la coge incluso de la mano y que le dice tranquila, respira despacio, viene ya la ayuda, está en camino, pero tienes que intentar relajarte. Y eso hace que la testigo se calme, baje las pulsaciones y finalmente al cabo de unos minutos aparecen los servicios de emergencia, la rescatan, la sacan de allí, se la llevan al hospital, pasa varios días ingresada grave, sometida a todo tipo de operaciones y en esos días ella dice que la monja sigue yendo a la habitación a visitarla siempre y la a misma alentarla. figura, siempre. Ella además la interpreta como la misma monja, como la misma que ha estado en el coche. Cuando esta testigo es capaz ya de moverse un poco, de hablar, le pregunta a los doctores quién es esa monja que la ha salvado y que quiere darle las gracias porque además ha estado viniendo todas las noches. Y los médicos le dicen que allí no ha habido nadie, que esa zona del hospital está reservada solo para los trabajadores porque es un lugar donde está la gente grave y que no había ninguna monja con ella. Pero le dicen que menos mal que había mantenido la calma después del accidente y no saben muy bien cómo lo ha hecho porque tenía perforado el pulmón debido a la ruptura de varias costillas y que si hubiera hiperventilado posiblemente no habrían podido rescatarla con vida. Era la monja de Tucson. Ocurría en Tucson esto, ¿no? Exacto. Pero también, no sé si has recogido, no me ha dado tiempo a leer toda la parte del libro. En España hay muchos casos también de estas monjas que aparecen en hospitales. Hay varios y además son sorprendentes, Miguel, porque hay un tipo de apariciones que a mí es el que más me deja descolocado y es el que es capaz, aparentemente, de dar un objeto físico a los testigos. En el hospital de Badajoz, por ejemplo, localicé varios casos de personas que en un primer momento nos escribieron al programa Cuarto Milenio. Yo pude hablar con todos ellos y relataban que en mitad de la noche, en esas madrugadas eternas de la sala de espera, cuando uno tiene a un familiar querido en la habitación, ¿no?, en estado grave en ocasiones, pues de pronto aparecía una mujer con una especie de hábito. Ellos estaban mirando al suelo, le veían los pies y esa mujer prácticamente les ponía una mano en el hombro y les decía: no te preocupes, reza porque todo va a salir bien, y les entregaba en ocasiones una estampa del Cristo de Serradilla. Cuando el testigo levantaba la vista para darle las gracias, allí no había absolutamente nadie. En ocasiones llegaban incluso a salir hacia la zona que une un estrecho pasillo que une el hospital con el materno infantil, pensando que podría haber huido por allí, y sin embargo se encontraban con la soledad habitual de estos corredores eternos de los hospitales. Y esto les impresionaba, pero claro, imagínate nuestra sorpresa cuando en la redacción del programa empezamos a recibir decenas de casos similares tras haber emitido el testimonio. Y empezamos a investigar y en algunos de ellos se repetía esa misma escena de la monja entregando una estampita al testigo antes de desaparecer. Y ocurría incluso en hospitales como La Paz, en hospitales de Madrid y en hospitales finalmente de diferentes puntos de España. Yo estoy convencido de que esta noche nos estará escuchando gente que escribirá el programa contando sus particulares encuentros también con este tipo de figuras. Seguro. Y la dama de negro que parece que aparece por ahí también. Claro, muchos hablaban de una figura vestida de oscuro que surgía en un momento dado y ya no era solo gente, por ejemplo, hospitalizada o pacientes, sino los propios trabajadores. Nuestra compañera Israel Espino, desde Mérida, nos echó una mano para localizar algunos de estos testigos. A veces eran celadores, otras veces gente de seguridad que en zonas cerradas del hospital veían una figura oscura que se adentraba en lo más lejano del pasillo y cuando giraban para decirle que allí no podían acceder, no había absolutamente nadie. No solo eso, sino que no había salida, no comunicaba con el exterior. Y esto generaba también a veces un estado de alarma, es decir, a los
testigos que tenían un paciente hospitalizado les resultaba tranquilizador este tipo de encuentros, pero a los trabajadores que en mitad de la noche, a las 3, 4 de la madrugada, haciendo una ruta habitual, se encontraban con esta especie de sombra que se desvanecía delante de ellos, les generaba a veces un pánico atroz. Luego te voy a preguntar eso, explicaciones. Gente antigua, ¿qué es eso? Y la gente antigua, que también hablas en el libro. Sí, la clásica historia o leyenda que investigaron folcloristas como Jan Harold Brumban, ¿no?, en Estados Unidos, de la chica de la curva, las apariciones en carretera. Resulta que en muchos de estos casos, bueno, yo pude investigar además uno en concreto que me pillaba muy de cerca. Como decía, yo soy de Ciudad Real, vivo allí, y hay un punto kilométrico en la Nacional 430, concretamente el tramo que separa la Puebla de Don Rodrigo de Luciana. Hay mucha gente que se ha encontrado con figuras en mitad de la noche que parecían advertirles de un peligro inminente, ¿no? En ocasiones, además, los testigos eran gente muy cercana a mí. De hecho, yo empiezo esta investigación porque una compañera de trabajo de mi mujer nos cuenta un día que, volviendo de Mérida, pasando por ese tramo concreto a eso de las 3 de la madrugada, empiezan a ver unas sombras que parecen esconderse entre los árboles, y a lo largo de 300 o 400 metros ven a varias figuras como de gente adulta, mirándoles con absoluta curiosidad, ¿no? Y nos pasa lo mismo cuando de repente lanzamos esta historia, y además hicimos una cosa muy curiosa que para mí fue un experimento: ir de noche a ese lugar con el testigo que no había vuelto, ¿sí?, que evitaba esa carretera porque le daba un miedo importante. Bueno, volvimos allí, hicimos una conexión con Milenio Live, contamos un poco las experiencias, y esa noche empezamos a recibir un montón de casos similares de gente que en ese punto exacto había visto, por ejemplo, la que a mí más me impacta, para tampoco alargarme demasiado en este caso, es la visión de un anciano que empiezan a ver desde lo lejos cuando van con el coche. El anciano les va dando el alto con los brazos, hace una señal de que aminoren la velocidad. El coche empieza a hacer una cosa extraña, los testigos empiezan a iluminarse, los testigos del vehículo, y el coche empieza a detenerse solo. El conductor y el copiloto, aterrados, descubren cómo, intentando acelerar, el vehículo se está deteniendo al lado de esta figura, y descubren entonces que el anciano tiene los brazos demasiado largos, que parecen llegar por debajo de las rodillas. Y ahí el viejo al que ven se asoma por uno de los cristales, por una de las ventanas, y es en ese momento cuando los dos reciben casi una señal, una voz que les dice que paren la velocidad. En ese instante el vehículo vuelve a retomar la marcha, consiguen salir de allí, y desde ese momento, Miguel, ellos dicen que tienen la convicción de que un anciano les ha salvado la vida, les ha advertido de un peligro que estaba por venir, y a partir de entonces, siempre que pasan por ahí, con absoluto pavor, reducen la velocidad por lo que pudiera pasar. Radio Nacional de España se mueve contigo. Hola, soy tu asistente personal. Para ti, que adoras las nuevas tecnologías. ¿En qué puedo ayudarte? Y para ti, que te sientes arrollado por ellas. Repita, no le hemos entendido. Para ti, que abres el periódico por la última página. Y para ti, que empiezas por la primera. Radio Nacional de España, hecha para entendernos. Radio Nacional de España. Nos vamos, si te parece, a los aviones. ¿Has contado alguna experiencia? También en el libro recoges algunas, ¿no? Hay muchos casos extraños, ¿no? Sí, tenemos además gente desde dentro, ¿no?, que nos cuenta historias increíbles de la aviación. Uno toma aviones cuando viaja y no se para a pensar demasiado, a veces por fortuna, porque las cosas que ocurren en ocasiones son bastante desconcertantes. Me decía Ignacio Rubio, que es piloto y que además él es un buen compañero, ¿no?, en el ámbito del periodismo. Él me decía que muchos pilotos no quieren llevar ataúdes, por ejemplo, en el interior de los aviones, porque lo asocian en ocasiones a sucesos extraños que ocurren dentro o durante el vuelo, en esos momentos de soledad en el aire, ¿no? Y me hablaba, por ejemplo, de un caso concreto de varias azafatas que durante un vuelo de 12 horas ven a una niña que corretea por una zona del avión donde está prohibido el acceso a los pasajeros. La niña se mete en un cuarto de baño, llegan allí, intentan abrir por la fuerza y cuando abren no hay nadie.
se quedan impresionados cuando descubren que en la bodega hay un ataúd de una niña de 8 años, la misma edad de esa niña a la que habían visto. Y entonces ellos se quedan sobrecogidos, ¿no? Empezamos a hablar de este tipo de fenómenos e Ignacio me cuenta algunas experiencias, por ejemplo, pues de pilotos que han visto a compañeros fallecidos en algunos accidentes aéreos y que prácticamente vienen a ayudarles, a advertirles o incluso a anunciarles tormentas que no están previstas y que de alguna manera este tipo de encuentros son casi proféticos, ¿no? Y les ayudan a reaccionar de manera muy anticipada. No solo eso, sino como decía antes, y en el libro además viene, por ejemplo, el extracto de la prensa del periódico de cuando hace pocos años hubo en Tailandia un accidente aéreo en el que por fortuna no hubo víctimas mortales, pero muchos empezaron a contar que habían sido asistidos por azafatas que llevaban un traje antiguo y que después nadie supo encontrar. Qué curioso. ¿Hay más? ¿Nos vamos a la montaña? Venga. Hay más casos extraños que ocurren en diferentes partes del mundo. Te iba a decir, además, cuando el protagonista o la persona que recibe ese aviso, no hay miedo, ¿no?, ante esa posible visión, ¿no?, la mayoría de las veces. En muchos casos no hay ningún miedo, pero mira, ahora que vamos a la montaña te voy a contar un encuentro que provocó 3 noches sin dormir en La Testigo. Sí, vale, después de esa introducción seguimos viaje y nos vamos a la montaña. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Cambiamos de escenario. Vamos hasta las montañas. Muchos alpinistas han vivido extrañas experiencias, algo alucinatorias. La particularidad es que son encuentros que salvan vidas. ¿Qué sucede ahí? Las montañas más altas pueden llevar a los que las escalan a una locura temporal, especialmente en fases de peligro, donde a menudo se aparece una persona que no está ahí y pasado el peligro desaparece. Espíritus de las montañas para los más creyentes y ligados a un simple mal de altura para los científicos. En altitudes extremas, los montañeros a menudo mencionan experimentar psicosis, es decir, un trastorno mental en el que una persona pierde el contacto con la realidad. Los síntomas de los episodios psicóticos incluyen alucinaciones y delirios. Por ejemplo, cuando el alpinista y anestesista, el Dr. Jeremy Windsor, se encontraba escalando el Everest en el año 2008, sufrió una extraña experiencia común en el alpinismo extremo. Solo en el Himalaya, a una altitud de 8.200 metros, Windsor tuvo una alucinación en la que un hombre, llamado Jimmy, lo acompañó durante todo el día, le habló palabras alentadoras y luego desapareció sin dejar rastro. Es uno de los casos, pero hay más. Alucinaciones o guardianes que velan por la vida de los humanos. Busquemos respuestas. Pues te toca a ti, Javier, darnos respuestas. Primero cuéntanos, si quieres, esa experiencia que motivó que durante 3 días no se durmiera, y luego vamos a contar más historias. Pues mira, muchos de estos encuentros son relatados por los propios alpinistas en algunas de sus biografías, y es el caso que nos ocupa ahora, ¿no? Yo recibo un libro que me recomiendan leer, que es Noche estrellada, de Isabel Supé, una alpinista que hace unos años, escalando el Condoriri en Bolivia, sufre un accidente brutal, ¿no? Yo cuando leo aquello me quedo pegado al asiento durante horas, consigo dar con Isabel, conseguimos cerrar una entrevista y ella me relata de viva voz esa vivencia. Ella cuenta cómo sufre una caída de 400 metros de altura. Wow. Una caída como esa, ya sobrevivir es un auténtico milagro. Su compañero Peter Cornelius no tiene la misma suerte. Al cabo de unas horas él termina falleciendo. Pero empieza una odisea en mitad de la nieve que Isabel todavía no ha podido olvidar.
Empieza a caminar con el pie destrozado, un pie que prácticamente pende del talón, en unos detalles, bueno, que son increíbles, ¿no? Hacer unas caminatas de 40 kilómetros, por ejemplo, en esas condiciones. Ella va caminando, intentando encontrar alguna salida. Imaginemos un paraje que es absolutamente idéntico, donde no hay elementos que nos permitan reconocer por dónde debemos caminar, y absolutamente desorientada llega a la noche, ¿no? Esa primera noche, cuenta Isabel que cuando está a punto de dormir ve unas figuras a lo lejos que parecen llevar una especie de candil y que se van acercando, se acercan a ella. En un primer momento piensa que es el equipo de rescate, pero cuando las figuras están muy cerca, se da cuenta de que son unas sombras que se están alargando, que cada vez se alargan más, se convierten casi en unas llamas oscuras, y eso le provoca un miedo atroz, un miedo tal que le impide dormir. Llega la mañana siguiente y ella continúa caminando, continúa su caminata hasta que de nuevo regresa la noche, y con la noche llegan las sombras. De nuevo en mitad de la madrugada, cuando Isabel está a punto de dormir, y ella sabe, por cierto, que el agotamiento puede provocarle la muerte, porque en una situación como esa, con ese frío, dormir es sinónimo en ocasiones de morir. Isabel ve de nuevo esas figuras, unas figuras que están cada vez más cerca. En esta ocasión es capaz incluso de ver esos brazos alargados, estirados de manera imposible, y eso le provoca de nuevo un miedo atroz. Isabel sigue despierta hasta que al día siguiente finalmente aparecen unas figuras a lo lejos. En un primer momento ya vive el encuentro con miedo y finalmente se da cuenta de que esta vez sí es el equipo de rescate. Y el equipo de rescate, para que nos hagamos una idea, cuando llegan a Isabel, ella les dice que necesita agua, que necesita algo de comer, y ellos le dicen que no llevan nada encima porque iban preparados para bajar 2 cadáveres de la montaña. En ese mismo sitio donde estás sentado, Javier, hace poco tiempo estuvo Miguel Ángel Tobías, que nos contaba también esa experiencia que tuvo en los Andes, en el que apareció un tipo que, bueno, primero esa extraña intuición de por dónde debería de caminar, como si una voz le estuviera aconsejando, y luego ese individuo que le indicó el camino. Yo pensaba que al final iba a decir que ese tipo de la moto había desaparecido, pero no. Bueno, un encuentro muy de carne y hueso, ¿no? Pero también un encuentro un tanto insólito. Y es en los Andes, Miguel. Fíjate, a mí me parece interesante porque en los Andes, precisamente... Hay un genio. Exacto, hay un genio. Los Apus, ¿no? Ahí están los Apus, los genios de los Andes. Allí, por ejemplo, los incas levantaron adoratorios de altura para pedir la protección de estos dioses que vivían en la montaña, y, por ejemplo, en algunos de estos adoratorios se llevaban a cabo sacrificios humanos. Han aparecido... ¿Qué son adoratorios? Construcciones... Exacto, una especie de templos que se levantaban en lo alto de las montañas, en lo alto de los Andes, para solicitar la protección o la ayuda de los Apus. Y allí han aparecido momias de niños, por ejemplo, niños de 14 años, a los que se llevaba allí para llevar a cabo un rito muy concreto, ¿no? Se les alimentaba de manera especial durante unos días y después eran sacrificados para solicitar la protección de estos dioses. Precisamente allí ocurren este tipo de encuentros y de manera muy habitual, es decir, yo en el libro recojo varias apariciones similares en los Andes. Cuéntanos alguna. Pues mira, por ejemplo, hay algunas historias, Miguel Ángel Tobías nos relata, pero es que resulta que precisamente allí hubo otro encuentro unos años atrás, otro alpinista que de pronto él se encuentra con una sombra mucho menos corpórea, oscura también, de grandes dimensiones, que en un momento dado le guía también y le pone a salvo. Esto me lleva a investigar, por ejemplo, el fenómeno de los encuentros en la montaña. Tú sabes bien que grandes religiones, grandes mitos han nacido en las montañas, como si estos lugares fueran lugares sagrados. Y de hecho, para muchas culturas lo son, ¿no? El monte Fuji, sí. El monte Olimpo, ¿no? Que tiene las connotaciones del lugar donde están los dioses. Todas las culturas hablan de montañas sagradas. Y hay estudios muy interesantes, por ejemplo, hay uno titulado Revelaciones montañosas. La Universidad de Israel, en colaboración con varios neurólogos, hablan de por qué estos encuentros se producen en zonas de alta montaña y qué es lo que puede estar ocurriendo.
Ellos teorizan, por ejemplo, con la hipoxia, la falta de oxígeno en el cerebro, que podría generar que algunos montañistas, en situaciones muy concretas, tengan este tipo de alucinaciones muy complejas que den lugar a este tipo de vivencias, ¿no? Y esto es muy interesante, desde luego. Yo en el libro hago una aproximación científica al fenómeno, a cuánto de nosotros puede haber en este enigma, a si la mente en un momento dado puede ser capaz de disociarse, quizá en una situación de estrés extremo, y prácticamente tomando su propia independencia, guiarnos, incluso, quién sabe si hemos memorizado de manera inconsciente un camino de vuelta y el cerebro es capaz de vomitarlo en una situación como esa. Yo no descarto ninguna de las hipótesis, ¿no? Quizá también la mente lo que ocurre es que es capaz de interpretar en una situación de alerta cosas que pasan desapercibidas en momentos rutinarios, pero lo que sí que es cierto es que en la propia ciencia hay un debate muy interesante, pues por ejemplo, si es la hipoxia, ¿por qué a veces hay vivencias como esta que ocurren en el salón de tu casa? Otro personaje muy querido en el programa, Raymond Moody, al que le debo una paella, estás invitado cuando quieras. Hombre, sería maravilloso. Habla de rescates sobrenaturales también. Él estudió, Raymond Moody, recordamos ese psiquiatra que se hizo famoso hablando de casos de vida después de la vida, estudió también casos de rescates sobrenaturales, ¿verdad? Sí, él además, claro, él populariza el fenómeno de las ECM, pero resulta que si lees algunos de sus libros más desconocidos, por ejemplo, uno que es Reflexiones sobre vida después de la vida, un trabajo en el que analiza también el impacto de su libro, relata este tipo de rescates sobrenaturales. Y habla de casos, por ejemplo, un hombre que queda atrapado en una fábrica en la que él trabaja, en un enorme tanque por el que está cayendo ácido y agua a gran temperatura, y él instintivamente cierra los ojos y empieza a ver una luz y escucha una voz que le va guiando hacia la salida de ese tanque, un lugar absolutamente desconocido, pero que estaba ahí y que a él, si no es por una voz que le va guiando, no habría conseguido salir de ahí, ¿no? Y salvar su vida. Y él analiza otros casos que son sorprendentes y que desde luego, él de alguna manera vincula con el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, porque de alguna manera lo son. Pero es que resulta que ha habido muchos otros doctores, como el neurólogo Oliver Sacks, que han investigado, por ejemplo, él era psiquiatra y decía que a su consulta empezaron a llegar varias personas que hablaban, por ejemplo, que después de haber sufrido un aborto empezaban a tener la sensación de que ese hijo que se había marchado o que habían perdido regresaba ya sin la carcasa, pero como con una fuerza atroz que les daba una energía brutal, y de un día para otro, en cuestión de minutos, en una noche de estas oscuras del alma, de pronto recibían una fuerza tal que les ayudaba a salir adelante y dejar de lado la depresión. O gente que incluso llegaba a ver figuras en un estado de depresión y que les ayudaban a seguir adelante. Lo interesante es que Oliver Sacks, con absoluta valentía, relata que tiempo después de recoger estas experiencias, él mismo termina salvándose gracias a una voz. Él adoraba el senderismo y un día, mientras está cruzando un río, se disloca una rodilla, casi se ve arrastrado por la corriente, iba completamente solo, y de pronto una voz empieza a marcarle el paso, a marcarle el ritmo, le ayuda a salir del río y empieza a alentarle a no dormir, a mantenerse despierto y a caminar rápido, casi como en una marcha militar, hasta ponerse a salvo en un parking cercano. Y fíjate la manera maravillosa que tiene Oliver Sacks de denominar este fenómeno. Él dice que le salvó la vida nada más y nada menos que precisamente la voz de la vida. Qué bonito. Quiero todavía hablar de algunos casos más. En el Teide, recoges también algunas experiencias de esas apariciones que se hacen en el Teide, no sé si a veces buenas o malas. Nosotros hemos ido allí a meditar y hicimos aquella reunión con 40.000 personas que se reunían arriba en las cañadas. Bueno, de hecho apareces en el libro y aparece una de estas experiencias tuyas en el Teide, en la que, por cierto, yo localicé tiempo después a gente que llegó a ver una especie de humanoide en mitad de la noche, ¿no? En una de estas experiencias de alguna manera de conectar también con el lugar, ¿no? Y resulta que nos escribió una pareja que decía que, pues hacía unos años escalando el Teide, cuando habían llegado a la zona más alta y comienzan ya el descenso, observan una figura a eso de las 11 del mediodía, una figura oscura que empieza a caminar hacia ellos en una de las zonas además
más marcianas del volcán, donde el terreno es muy irregular, donde hay grandes rocas, y lo que a ellos les impresiona en un primer momento es que aquello parece deslizarse, no hace el movimiento típico del caminar, sino que va como flotando por ese escenario, y cuando se va acercando descubren, igual que ocurría por ejemplo en el caso de Isabel Suppé, que aquello era de una negrura absoluta, que era de unas dimensiones desproporcionadas, hablamos de más de 4 metros de altura, y eso les provoca tal pavor que ellos echan a andar a gran velocidad, mirando atrás, viéndose perseguidos por esa enorme sombra, hasta que finalmente en un momento dado consiguen casi perderla, deshacerse de ella, y echan a correr al coche. Ellos me lo relataban con absoluta angustia. Nosotros viajamos hasta allí, estuvimos en compañía de nuestros buenos amigos comunes, ¿no? José Gregorio y Nando Hernández. Ellos han estudiado en profundidad también la vieja cultura guanche, y me hablaban de que precisamente allí se creía en la figura del Guayota, el guardián del Teide. Una vez más, lo que estamos viendo que se repite constantemente en las montañas, en los apus, en los adoratorios de altura, bueno, pues resulta que al Guayota había que rendirle también tributo, había que pedir protección, y se llevaban a cabo ofrendas de todo tipo para pedir la protección de este guardián del Teide. Precisamente allí, sin que ellos supieran nada, hay varias personas que un día, sin esperarlo, se encuentran con el guardián. ¿Estás a gusto con nosotros? Muy a gusto. Estamos rememorando historias que yo creo que además, bueno, a veces no son tan luminosas, ¿no? A veces producen cierto pavor también, pero creo que es importante, ¿no? También darles voz. Ajá. Caso de Jimmy que decíamos en esta introducción, hay muchas veces que los montañeros reconocen a la persona que les está ayudando y luego al final descubren que ha sido un fallecido. Hay tantos cadáveres tiene que haber en el Teide de gente, bueno, en muchas de las montañas que tratan de subir, donde hay esos desgraciados accidentes y no se encuentra nunca el cadáver, que se queda metido en el hielo, esos espíritus igual andan vagando por ahí y claro, a veces aparecen, dicen algunos montañeros que reconocen quién es la persona que les está ayudando. Claro, sabemos de las zonas de la muerte, ¿no? En las que ha habido este tipo de sucesos. En el Everest, por ejemplo, hay un tramo en el que se reconoce el camino, pues por el número de cadáveres que hay allí, ¿no? El Botas Verdes, que es un cuerpo que está allí, que nadie ha ido a recuperar porque es muy complicado y que sirve casi como de señalización macabra, ¿no? Para llegar hacia la cumbre. Ha habido un montón de casos similares. Ha habido incluso casos de personas que han visto a familiares que tienen que ver con ancestros, ¿no? Con gente que ellos reconocen perfectamente claros, e incluso, Miguel, hay casos, como yo te relataba antes, de personas que en este tipo de situaciones extremas han visto cosas que estaban por venir, y esto a mí me parece realmente interesante. Mira, yo recojo la experiencia de Aron Ralston, que él es un estudiante de medicina, que era amante de los deportes de riesgo, y un día se fue al Blue Canyon a hacer senderismo, sin avisar a nadie, en Colorado. Sus amigos le dejan tirado en el último momento. Hay una serie de fatalidades y esto también ocurre en muchas ocasiones. La gente casi se ve empujada a la fatalidad cuando recuerda qué les ha llevado hasta allí. Y Aron Ralston tiene la mala suerte de caer por una grieta en esta zona desértica, donde hay grandes grietas que se sumergen en las entrañas de la tierra. Él cae por una de ellas y de repente se produce un temblor que hace que una enorme roca caiga sobre su cabeza. Y él de manera instintiva coloca su brazo derecho contra su cabeza y lo que ocurre es que como la grieta se va estrechando cada vez más, la roca queda atrapada pocos centímetros antes de estampar contra su cráneo, pero con la mala suerte de que atrapa su brazo contra la pared rocosa. Y Ralston se queda allí estupefacto, ¿no? Durante varias horas intenta salir como sea, y mueve el brazo, hace diferentes... se contorsiona para intentar salir de allí y no lo consigue. Lleva menos de 1 litro de agua en la mochila, lleva un par de barritas energéticas y con eso termina sobreviviendo 6 días. 6 días que son el auténtico infierno, ¿no? El tiempo se estira de manera imposible en esos momentos. Él cuenta, por ejemplo, que tiene que reciclar su propia orina para sobrevivir. Y el 6º día, ya muy desfallecido, con su navajilla, lleva una pequeña navaja multiusos, graba su nombre en la roca, pone su fecha de nacimiento y pone la fecha en la que se encuentra en ese momento, como un improvisado epitafio. Coge su cámara con la que ha estado grabando su viaje y lanza un último mensaje a su madre, ¿no? Mirando a cámara, se despide de ella, dice que es Aron Ralston porque piensa que es posible que no le encuentren en muchos meses.
y posiblemente sea difícil de identificar cuando esto suceda. Imagínate, en ese momento en el que uno ya ha asumido la muerte de manera natural, Ralston tiene una visión que él cuenta en su propia biografía, en la que se ve a sí mismo pues como si en ese desierto se hubiera desplegado una escena de otro tiempo. Ve un salón, ve la imagen de un niño de 4 años con el cabello rubio, con un polo rojo, y se ve a sí mismo jugando con ese niño, pero él no tiene brazo. Y entonces descubre que es su yo del futuro. Y ahí está la respuesta. Tiene que deshacerse de su brazo. Lo ha visto y lo hace. Se corta el brazo. Exacto, sin dar demasiado detalle, porque desde luego es impactante, pero él con la pequeña navaja, como era estudiante de medicina, se amputa el brazo a sí mismo, consigue salir de allí, hace una caminata de varios kilómetros, salva su vida porque se encuentra con una pareja que lo ve como un muerto andante en mitad del desierto. Y Ralston, que era un joven pues que ligaba, que tenía novias, pero no tenía una vida estable como para pensar en un hijo, nunca se lo había planteado, de pronto termina conociendo a una mujer, se casa con ella, tiene un hijo, y cuando el niño cumple en torno a los 4 años, ya te puedes imaginar, es el mismo niño que él había visto en la grieta y que le insufló esperanza suficiente como para seguir con vida. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hemos de hacer una pausa en este viaje por el descubrimiento de esos guardianes. Después de la actualidad regresamos. Hay mucho más para contaros. Seguirá nuestro invitado dándonos casos de esos guardianes y dejamos las redes abiertas y listas para vuestras comunicaciones. El Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. No vayáis, enseguida regresamos. Queda mucho misterio por descubrir y por conocer aquí en este espacio en blanco en Radio Nacional. Volvemos tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Regresamos, segundo tiempo del espacio en blanco por esta semana, y los saludos de nuevo para todos los que sigáis ahí conectados en esta experiencia mágica de la radio. Para todos los que estáis en Radio 1, Radio 5, ahora en directo, para todos los que nos descargáis en el podcast o los que estáis en cualquier parte del mundo escuchando la radio online. Saludos, abrazos desde España. Y para seguir en este segundo tiempo, Javier Pérez Campos, nuestro primer invitado, tiene aún mucho más para contarnos de esos guardianes. Con él los dejamos en los próximos minutos. Segunda parte de esta aventura que estamos viviendo esta noche con Javier Pérez Campos, de los guardianes. Nos ayudan, nos advierten, nos protegen. Vamos con otra introducción, porque has hablado en la anterior parte de la montaña, o te lo pregunto ahora, ¿en el mar se han dado casos de en el mar que aparezcan en los barcos o estas figuras, estos guardianes? Sí, ha habido casos. De hecho, fíjate, yo hago una selección de diferentes escenarios, ¿no? Ocurre en la montaña, ha ocurrido en grandes tragedias, ocurre en el salón de tu casa, ocurre en el aire, en aviones, y ocurre en barcos. Yo recojo una historia que es la del Waratah, que a principios del siglo XX, bueno, es un barco enorme donde va nuestro protagonista, que es Claude Sawyer, y él una noche tiene una visión en su camarote, ve una figura con una especie de manto oscuro que le cubre por completo, lleva una espada ensangrentada en una mano, se dirige hacia él lentamente y él consigue moverse, consigue gritar, la figura se desvanece, pero Claude ha captado el mensaje. El mensaje era: sal de aquí en la siguiente parada, márchate, porque este barco se va a hundir. Y Claude Sawyer avisa a toda la tripulación y a todos los que están a bordo de su percepción. Por supuesto, y esto es interesante analizarlo, Miguel, nadie le hace caso, claro. Nadie le obedece. Claude Sawyer baja en Durban, en Sudáfrica, que es la siguiente parada, y a partir de ese lugar, en ese puerto, es la última vez que se ve al Waratah, porque el barco desaparece a los pocos días en alta mar y nunca más se ha vuelto a saber nada de él. Solo sabemos que el último pasajero salió de allí gracias a una visión que le salvó la vida. Extraños casos de seres que aparecen de repente. Nos vamos con la última parte del programa, a algo que nos cambió la historia. Tras esa introducción hablamos de ese personaje que trajisteis hace poco y que es un caso absolutamente increíble. Pero hay más. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. 11 de septiembre del año 2001.
justo el día en que cambió la historia. El atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. En torno a él se han tejido muchas historias. Esta es una de ellas. Ciudad de Nueva York, 11 de septiembre de 2001. A las 8:46 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la torre norte del World Trade Center. En los caóticos minutos posteriores al atentado, muchas personas dentro del edificio no entienden qué acaba de suceder. En su oficina en la torre norte, el ingeniero estructural Pascual Buselli está hablando por teléfono con su esposa, tratando de tener un poco más de información. Le dije, no te asustes, solo enciende el televisor y dime qué ves. Y me dice, un avión se estrelló contra el edificio. Y le pregunté, ¿se estrelló en la parte inferior del edificio, en el medio o en la parte superior? Y me dijo, se estrelló en la parte más alta. Su oficina estaba en el piso 64, 30 pisos por debajo de la zona de impacto. Pero el alivio de Pascual no dura mucho tiempo. Minutos más tarde, un segundo avión se estrella contra la Torre Sur. Cuando el segundo avión se estrelló, sabíamos, como todo el mundo, que no fue un accidente, sino que un ataque terrorista. En solo 25 segundos, la torre norte del World Trade Center queda reducida a polvo. Nadie en su interior pudo haber sobrevivido. Pero Pascual Buselli desafió esas probabilidades. Vi una pequeña luz y lo siguiente que recuerdo es haber abierto los ojos. Creí que estaba muerto. Empecé a toser, luego comencé a sentir dolor en la pierna y fue en ese momento que me di cuenta que estaba vivo. Casi 3,000 personas murieron ese 11 de septiembre. Y Pascual fue uno de los 20 sobrevivientes que se encontraron entre los escombros. Caí cerca de 18 pisos, lo que para mí es, increíble. Aún no puedo creer que haya sobrevivido. ¿Cómo fue que Pascual Buselli logró sobrevivir a uno de los mayores desastres en la historia casi sin ningún rasguño? ¿Solo fue suerte o hay otra explicación? Es la historia de Pascual Buselli, uno de los supervivientes de las Torres Gemelas. Pero hay más, quizás más sorprendentes. ¿Cómo debió ser vivir aquella historia allí dentro, verdad? Con ese humo, con ese fuego, con ese edificio que se iba cayendo. Escuchábamos el caso de Pascual Buselli, vio una luz, pero el otro día, hace poco, llevasteis a Ron Di Francesco, que es un caso, lo conocíamos de leyenda. Cuéntame un poquito cómo lo localizas, cómo es este asunto. Sí, la verdad es que es una labor, pues como decía, es un año intentando localizarle, un año llamando a revistas, a periódicos norteamericanos, al New York Times, intentando hablar con unos periodistas, con otros, nadie recordaba muy bien. Todo eso va generando en mí la sospecha de que la historia de Ron fue uno de los grandes inventos, ¿no?, del siglo XXI, casi el inicio de las fake news. Yo tenía esa sospecha y lo voy contando en el libro, hasta que llegó un momento, llegó a bajarme incluso un listín telefónico de Canadá, porque ya descubro que es canadiense y empiezo a llamar a todos los Di Francesco. Y finalmente estas indagaciones, y de la manera casi más absurda, consigo localizarle y paso otro año hablando con él, explicándole quién soy, intentando darle confianza, enviándole los casos de los que estoy investigando, y finalmente conseguimos establecer una buena relación. De hecho, ahora él está muy interesado por el libro, ¿no?, y por cómo va, y nos escribimos habitualmente. Y bueno, Iker quería traerle al programa, quería traerle a Cuarto Milenio, y dijo, vamos a hacerlo como sea, ¿no? Y conseguimos cuadrar con él las fechas de manera, un poco complicada, pero conseguimos que Ron viniera a Madrid, a Plató, y nos relatara de viva voz ese suceso, ¿no? Y para mí fue muy impactante, primero porque era una visión totalmente distinta. Para la gente que no vio el programa, me parece que no hay mucha gente que no lo vea, Cuarto Milenio, ¿cómo fue la historia? Mira,
Él nos ofrece una visión desde dentro del atentado, ¿no? Hemos visto 1000 veces las imágenes de los aviones, pero Ron estaba dentro. Él estaba en la planta 84 de la Torre Sur, en Eurobrokers, era broker de esa compañía, cuando de pronto él ve que el avión se estrella primero contra la Torre Norte. Pero él no ve avión estrellarse, él lo que ve es un boquete enorme, un estruendo brutal que hace casi reverberar el edificio y cientos de papeles que vuelan al vacío. Él piensa que es un accidente, hay un momento en el que van a desalojar incluso el edificio y en ese instante por megafonía les dicen que todo está controlado, que vuelvan a sus puestos porque no hay ningún riesgo. Ron regresa a su escritorio y ahí empieza a recibir llamadas de seres queridos de su mujer, de algún amigo de Canadá, que le dicen: oye, estás loco, abandona el edificio porque está pasando algo grave. Así que Ron decide finalmente obedecer a sus amigos y cuando está en el ascensor de la planta 84 se produce el impacto del segundo avión contra esa torre. Y Ron DiFrancesco sale disparado, sale despedido por el hall de esa planta. Ve un escenario prácticamente de guerra porque su planta se encuentra entre en plena zona del impacto. Y hay un montón de fuego, de humo, la temperatura empieza a subir. Él cuenta incluso que las lentillas se le funden con los ojos. Y en ese momento de caos absoluto intentan descender. Pero en la planta 81 alguien les dice que es imposible bajar, que todo está lleno de humo, que hay fuego por todas partes y que lo que hay que hacer es subir a la azotea para respirar aire puro y esperar allí a que les evacúen. Así que empiezan a subir, pero cuando llegan a la planta 90-91 son incapaces de abrir las puertas de emergencia, no consiguen salir. Y es ahí cuando se produce la situación más delicada, porque el humo se empieza a acumular en esa zona, la gente, sus compañeros, empiezan a dormirse, a caer al suelo, prácticamente a morir. Y Ron DiFrancesco dice que es precisamente en ese instante cuando escucha una voz determinante, una voz clarísima, que le dice: levántate, porque voy a guiarte a la salida. Tremendo, esas voces que no puedes dejar de obedecer, ¿verdad? Efectivamente, le ocurre eso mismo, ¿no? Él no puede desobedecerla. De hecho, él empieza a caminar obedeciendo a esa voz, guiado por ella. Le va haciendo descender, incluso descolgarse prácticamente entre una planta y otra. Cuando llega en torno a la planta 80... Atravesando el fuego, ¿no? Porque exacto, hay que echarle narices. Es decir, ¿cómo va en contra de tu lógica atravesar el fuego? Eso es lo más llamativo, voz, ¿no? Porque tú conscientemente a nivel... no saltarías una columna de fuego. Y Ron DiFrancesco, sin embargo, dice que escucha esa voz que le dice que salte, que no le va a pasar nada. Y es como su última tabla de salvación. Él lo hace, obedece a la voz, salta columnas de fuego y a pesar de todo sigue vivo. Cuando llega en torno a la planta 70, Ron deja de escuchar la voz. Aquello ha desaparecido, precisamente cuando ha conseguido descender de la zona de impacto, donde el humo ya es menos denso, donde ya no hay fuego, donde ese escenario casi de guerra ha desaparecido y donde él ya solo tiene que echar a correr escaleras abajo para salvar su vida. Ron dice que cuando llega en torno al hall, el edificio empieza a desplomarse, se produce una caída de escombros, hay uno que le golpea fuertemente en la cabeza, él pierde la consciencia en ese preciso instante, los bomberos le sacan y a los pocos instantes la Torre Sur se viene abajo y Ron DiFrancesco se convierte en el último hombre que sale vivo del atentado del 11 de septiembre. Podíamos ver en el programa cómo se emocionaba todavía 19 años después de esa historia, ¿verdad? Sí. Qué tremendo, ¿no? Él además nos da una lección de vida, que esto es algo que también está en el libro y que a mí me parece bonito, sí. Claro. Él dice: me regalaron 18 años más de vida. Cada día para mí es un auténtico regalo y procuro regalar o devolver todo el cariño, todo el amor que con absoluta generosidad me dieron. Porque, claro, imagínate, no es solo sobrevivir a un atentado como ese, es sobrevivir porque en muchos casos los testigos quedan muy mal heridos, es sobrevivir a las heridas físicas, es sobrevivir a los tratamientos posteriores, a la rehabilitación y es sobrevivir al trauma y a las heridas internas. Ron DiFrancesco se sigue emocionando y rompiendo cuando ve esas imágenes que no podremos olvidar. Pero él dice que ahí descubrió lo maravillosa que podía ser la gente, ¿no? A veces los guardianes son de carne y hueso. Antes de terminar y de que me cuentes tu historia, no quiero tenerte más tiempo aquí. El ángel mendigo. Es una leyenda también. Cuando estuvimos en Nueva York hablaban de un personaje y lo hemos escuchado varias veces. ¿Es una leyenda o existe de verdad o existió de verdad
ángel mendigo? Hay muchos casos, ¿no?, de gente que ha visto una especie de mendigo que en un momento dado les ha salvado. Aquí en España tuvimos una experiencia que fue muy llamativa y que a mí me impresionó, y por eso recojo en el libro, que es un joven que en el año 92 iba de camino al trabajo, desayunaba siempre en la misma cafetería con sus amigos, y una calle antes de llegar a su destino hay un mendigo que le asalta y le dice: dame 100 pesetas. Le insiste varias veces y el testigo dice: mira, no te voy a dar dinero, pero te invito a un café si quieres. Se meten en una cafetería cercana, salen de allí pocos minutos después porque solo toman el café, no hablan entre ellos, y el mendigo se da la vuelta y sigue su camino. Y el testigo se queda un poco indignado, dice: joder, no me ha dado ni las gracias. Y entonces, con cierta altivez, se da la vuelta y le dice: oye, me podrías haber dado las gracias. Y el mendigo se gira y con una extraña sonrisa le dice: las gracias me las tendrías que haber dado tú a mí. ¿Por qué? Pues ahí se produce, a los pocos segundos hay un desconcierto del testigo, él no sabe muy bien qué está ocurriendo, y a los pocos segundos se escucha una explosión enorme, unas sirenas, alarmas de coches, gritos, echa a correr, y resulta que en la cafetería en la que él desayunaba habitualmente, la misma en la que tenía que estar a esas mismas horas, ha habido un atentado. Es el atentado de ETA en la calle López de Hoyos, que produce varias muertes. Él, de hecho, es testigo de cómo sus compañeros de trabajo con los que tenía que estar salen de allí conmocionados, uno de ellos con varios dedos amputados, y él se queda sobrecogido. No es capaz de interpretar quién fue ese hombre. Él me decía que trabajaba allí desde hacía muchos años. Nunca había visto a ese mendigo y después de esa experiencia tampoco nunca más lo vio. Tanto esta historia, Javier, que has probado o has intentado buscar fantasmas con ese casco que tiene también nuestro compañero, el doctor Gaona, ¿verdad? Sí, era parte de la investigación porque, como yo digo, no tenía muy claro de dónde viene el fenómeno. Tampoco lo tengo ahora, la verdad. Y no creo que la gente vaya a sacar conclusiones, aunque sí más preguntas, y yo creo que eso es interesante. Pero, ¿y si el misterio de los guardianes tuviera que ver con nuestro cerebro, con la estimulación de diferentes áreas? Y por eso pedí al doctor Gaona, que él había llevado a cabo investigaciones en Estados Unidos con el gran Michael Persinger, ¿no?, que nos dejó hace relativamente poco, con este casco de Dios, que en el fondo son una serie de electrodos que él te coloca en la cabeza y mediante un programa informático va estimulando diferentes áreas cerebrales para intentar generar la sensación de presencia, ¿no? Esa sensación que se produce en ocasiones, no sabemos muy bien estimulados por qué. Y fue muy interesante. Llevamos a cabo el experimento en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, un edificio que ya por sí tiene mucha historia, y fue muy interesante porque en un momento de la experiencia, estando completamente a solas en uno de los pasillos más solitarios de la facultad, con el edificio cerrado para nosotros... ¿Tú tenías el casco puesto? Tenía el casco puesto y al cabo de unos 20 minutos, media hora, empiezo a tener sensación de olor a vela y en un momento dado ya una percepción clarísima de tener a alguien a mi espalda en el lado derecho, hasta tal punto de que yo tengo los ojos vendados, pero tengo el instinto de girarme como para mirar, porque pensaba que había alguien ahí a quien yo le estaba impidiendo el paso, ¿no? Pensé que incluso podría haber sido el doctor Gaona, porque hay un momento en el que escucho unos pasos que van caminando delante de mí hasta pararse enfrente. Y cuando llega Gaona, al cabo de unos 45 minutos, me dice que él no ha pasado por allí. Empiezo a explicarle y él sonríe y me dice que lo que le estoy relatando es precisamente lo que él pretendía conseguir con ese casco de Dios. Con ese casco de Dios que, por cierto, me dejó un dolor de cabeza brutal durante toda la noche. Pero para ti esa presencia era absolutamente real. Era algo que estaba ahí, yo estaba percibiéndolo, lo estaba percibiendo a través del oído, lo estaba percibiendo a través de ese sentido interno que a veces en situaciones quizá de relajación absoluta, donde estamos mucho más perceptivos, con mayor sensibilidad, tenemos la sensación de tenerlo ahí, ¿no? ¿Es algo subjetivo? Bueno, hubo una frase del doctor Gaona que a mí se me quedó grabada, y es que en el fondo nosotros no somos más que el cerebro en una caja de calcio que intenta interpretar una serie de estímulos a través de los 5 sentidos, pero quién sabe si existen otras cosas que somos incapaces de percibir de esa forma. Con esta musiquita tan bonita te vamos a ir despidiendo. Conclusiones. Después de haber entrevistado a tanta gente, de haber visto tantos testigos, ¿es una alucinación? ¿Es producto de nuestra mente? ¿Es una necesidad de sentirnos acompañados cuando estamos ahí en los últimos momentos? ¿O realmente, como acabas de decir, a lo mejor hay algo por ahí, hay ángeles que nos protegen?
Yo creo que es un auténtico misterio y creo que después de esta investigación de 2 años y después de este libro, lo que no podemos hacer es negar una evidencia. La evidencia de que en ocasiones hay gente que en situaciones de riesgo extremo se han visto salvados por un misterio. A veces una voz, a veces una presencia, a veces incluso algo que se apoderaba de ellos. No sabemos de dónde procede, pero la ciencia está investigando y eso quiere decir que por lo menos ha aceptado que hay un enigma ahí que merece la pena indagar, ¿no? Y que merece la pena arrojar algo de luz sobre él. Yo tengo la sensación, Miguel, de que, bueno, hay un misterio que es cotidiano en ocasiones, hay un misterio que nos demuestra que en situaciones oscuras, en situaciones de densidad, también puede haber lugar para la luz y para el milagro. Y creo que un libro como este, en un momento en el que constantemente estamos recibiendo, y eso genera también al final una situación global de ansiedad, de oscuridad, de estrés, de pensar en todo lo oscuro que nos envuelve cada día y que solo hay que encender el telediario para asomarse al abismo. En ese momento en el que nos encontramos, creo que es necesaria una investigación. Exacto. A veces en la oscuridad hay luz, ¿no? Sí, señor. Terminando, ¿quiénes son? Lo dices aquí, a mis guardianes. Este es para vosotros. ¿Quiénes son tus guardianes? Esa gente a la que quieres, supongo, ¿no? Exacto. Yo creo que hay gente que nos cuida de alguna manera, ¿no? Podemos creerlo o no creerlo, al final yo dejo que cada uno piense lo que quiera, pero mi sensación es que hay fuerzas, como decía el maestro Stephen King, hay fuerzas que a veces nos gobiernan y hay fuerzas que están ahí y solo nos darán señales si estamos dispuestos a escucharlas. Los guardianes, Javier Pérez Campos. Me firmas el libro ahora, ¿vale? Será un placer. Forma de contacto contigo. Recomendamos este libro, un poco de luz en esta maraña en la que estamos a veces metidos, con un montón de experiencias bonitas, y las que hemos contado muchas, pero las que quedan en el libro. Sí. Forma de contacto. Pues la más directa, la más sencilla es a través de Twitter, por ejemplo, o de Instagram, @Javi Pérez Campos, en Twitter y en Instagram. Ahí pueden localizarme, ahí viene mi correo electrónico también, en el libro viene mi email. Y oye, es brutal, Miguel, te puedes hacer una idea seguro de la cantidad de casos que estoy recibiendo de gente que ha leído el libro y que me ha contado, ahora me siento menos solo, porque resulta que hay más gente como yo, que ha vivido estos encuentros. Gracias por tu trabajo, gracias por haber hecho este libro también y por haber estado en el Espacio en Blanco. Muchas gracias a ti, de verdad. Un abrazo enorme. Te deseo lo mejor. Gracias. Gracias. Un saludo de parte de Jin, desde la provincia de Guangdong en China, para el programa Espacio en Blanco. 再见, bye bye. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, a la búsqueda de los lugares donde habita el misterio, abriendo las puertas del más allá. En Radio Nacional de España. Radio Nacional de España se mueve contigo. Radio Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando ponen en marcha la campaña Un juguete, una ilusión. Hola, soy Irene Villa y yo lo que más recuerdo de mi infancia era jugar con las barriguitas, pero sobre todo pues en la calle. Jugábamos a la goma, a la comba, a saltar. Regala el bolígrafo solidario. Este boli se convierte en juguetes para niños y niñas. Porque jugar es inolvidable, ¿verdad? Radio Nacional de España. Después de ese tema con Javier Pérez Campos, nuestro invitado, hablando de guardianes, seguimos adelante en este programa especial del Espacio en Blanco. Muchos de vosotros nos habréis preguntado cómo puede percibir la realidad un invidente. Hemos invitado a uno de ellos y ya veréis lo que nos cuenta. Y después, si seguís ahí, os vamos a descubrir si hay alguien ahí. Tras esa introducción, os ofrecemos nuestro siguiente tema. Videntes, os entra el 80% a través de la vista de información y que luego pues un 15, 16, 17% entra por el oído y el resto de los 3 sentidos se reparten el porcentaje que queda. Y yo en mi caso, obviamente me entra mucha información por el oído. Yo diría que no sé si el porcentaje
es un 50 o es un 60, no lo sé porcentualizar, me entra mucho a través del espacio, vamos, de mi ubicación temporoespacial, del tacto, por supuesto, pero cuando hablo de esa ubicación temporoespacial, yo sí entro en una habitación a través del sonido de mi voz, del sonido de otras voces, puedo más o menos calcular con un índice muy aproximado de acierto las dimensiones de esa habitación. Perdón que haga el símil, como los murciélagos, a través de algo que lanzan, ¿sabes? Pues, perdón por el símil. Sí, no, yo no sé si somos un poco quirópteros, creo que sí, que de alguna manera nosotros nos especializamos un poco más que los videntes en aprovechar todos los recursos. Dicen decimos los que hablamos de Dios, que Dios donde quita pone, y yo creo que la naturaleza hace una labor de sustitución sensorial en el sentido de que si no puedes ver, obviamente activas en mayor medida otras fuentes de información que tú necesitas. Dices que eres ciego de nacimiento, te lo quería preguntar, ¿eso ha supuesto algo en tu vida? ¿Te sentiste diferente, mal, enfadado con Dios porque te había quitado esa opción? Yo en mi adolescencia, yo soy de formación cristiana, como tantos y tantos occidentales. Tuve mi periodo de agnosticismo a partir de la adolescencia como efecto de rebote a una religión excesivamente impositiva. Llegué incluso a considerarme ateo, no sé si lo fui alguna vez. Y luego un día caí en la cuenta de que es imposible que no exista una fuerza motriz que yo no sé explicar cuál es su origen, porque Santo Tomás diría que es la causa de las causas y causa de ella misma, ¿no? Yo soy creyente en un sentido muy sincrético de religiones, es decir, yo precisamente por la formación que tengo y por el conocimiento que tengo de otras religiones, puedo decir que lo que más me interesa del sentido religioso que la existencia tiene que tener es el concepto de trascendentalidad, es decir, de que trascendemos, de que venimos de no se sabe dónde, pero de algún sitio venimos y vamos hacia otro sitio que nadie ha logrado describir, más allá de las fabulaciones que las religiones hacen, pero que seguro que existe. Entonces, religión, etimológicamente, viene del latín religare, que es atar, sujetar. Por eso, aunque yo me confieso absolutamente creyente, sin embargo, luego las religiones tienen muchas cosas muy bonitas, muy interesantes, muchos valores muy interesantes, pero también son fuente de fanatismos, y cuando miramos esas vertientes, yo ahí me empiezo a desenganchar de las religiones. Vale, pero te hemos ido por las ramas. A ver. Naciste invidente, ¿te enfadaste? No me enfadé con Dios nunca, por esa razón. Yo creo que no vale la pena enfadarse con... Si existe un creador de nosotros, que yo creo que sí, él sabrá por qué. Ya, tú no lo sabes. ¿Por qué tú eres invidente y yo tengo la posibilidad de ver? Porque tú eres así, yo soy diferente a ti en ese sentido, y tú aparentemente, eres menos que yo porque te falta un sentido. No, hay capacidades tuyas que yo no tengo, pero quizá tenga yo alguna capacidad en algún sentido que otros no tienen. Seguro. Yo no me planteo las cosas así. Yo creo que cada uno debemos afrontar la vida desde un sentimiento de autoaceptación. Si partimos de la base de aceptarnos tal como somos, lo cual no quiere decir renunciar a mejorar, digo autoaceptación en el sentido de asumir que determinadas limitaciones existen, están ahí. Yo no voy a poder ver cosas, yo debo aceptar eso, y lo que debo saber hacer es utilizar tu solidaridad para que me expliques aquello que yo no veo o me ayudes a realizar aquello que yo por mi
solo no puedo realizar, y estar dispuesto a hacer por ti aquello que yo espero también de ti hacia mí. Cuando llegas a ese grado de autoaceptación, lo de no ver es una mera circunstancia, tampoco es tan importante. Hombre, por supuesto que me encantaría conocer el color, los colores, vamos, me encantaría ver una puesta de sol, pero bueno, me conformo con que me la expliquéis y trataré de asumirla conceptualmente como mejor podré. Antes de entrar en el misterio, estamos navegando por el río Nilo. Hay un montón de ruidos aquí, sí. Árabes, gente que nos rodea, el propio río Nilo. Quiero que me digas cómo... Ayer estuvimos viendo un templo y una mezquita. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo te metes ahí? Aunque hemos tratado de explicarte que hay una columna, toca aquí, pero ¿cómo lo percibes? Ese templo de Luxor, esa diosa Sekhmet donde hemos estado, esa mezquita que estuvimos viendo. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo percibes? La primera vez que yo leí la palabra Luxor fue cuando tenía 14 años y estudiaba geografía mundial en segundo de bachillerato, Luxor y Karnak. Me parecieron, bueno, palabras que yo debía retener para un examen que luego me harían. Pero el hecho de... Luego, de adulto, pues he leído ya muchas más cosas sobre la civilización egipcia y otras civilizaciones. Pero encontrarme ayer en el templo de Luxor y luego en el templo de Karnak, y en este último haber tocado a la diosa Sekhmet, esa diosa con cabeza de leona y sin embargo cuerpo de mujer, haber podido tocar su cabello que se defleca sobre sus senos, haber tocado su mano sobre la parte media del bastón que sujeta, haber podido estar allí en esa soledad, en esa situación de casi vacío, no digo de oscuridad porque yo vivo en la permanente oscuridad, pero haber estado allí, sí que he notado que aquello transmite, ¿cómo decías tú? Los bobis, los orbes. Y esa potencia de bobis en la energía que tiene la estatua, ¿sí? Esa potencia de bobis que dijiste que tiene como 12.000, se le calculan. Bueno, efectivamente, yo toqué esa estatua y me pareció muy buena situación. Luxor, pues Luxor, cuando me hiciste tocar esas columnas que arrancan de más abajo en un templo que debió preexistir al propio de Luxor, o cuando oí el canto del muezín a las 12 de la mañana en la mezquita a la que raramente suben occidentales, en las condiciones en que tú nos llevaste allí, la salutación, el par de besos que intercambié con el jeque y su humanidad y el hecho de sentir que el Corán, el Islam, no es lo que nos transmite en los medios ni el establishment occidental, que solo toma porque los medios de comunicación, las buenas noticias no son noticias, las malas sí. Entonces, venir aquí es constatar que el Islam tiene otra dimensión, no solamente la de los fanáticos que matan, ni siquiera principalmente la de los fanáticos que matan. El Islam es paz, como su nombre también indica, y lo que me gustaría es que hubiera un día un ecumenismo religioso que solo tomara las partes buenas de todas las religiones y que desde la credulidad nuestra en todas ellas pudiéramos trascender a esa causa común que a todos nos debería unir. Amén, así sea. Pero te has vuelto a ir por las ramas. ¿Cómo captas eso? Yo lo capto... ¿Es imaginación? ¿Te haces una composición mental? ¿O tu mente va más allá y tienes poderes, que los tienes, y te recrea una imagen tridimensional con lo que percibes a través de tus sentidos? A mí, yo procuro asumir las sensaciones que me transmitís, las explicaciones que me dais, pero yo tengo mi propia manera de imaginarme las cosas, que seguramente pueda corresponderse poco con la realidad material que me explicáis, pero yo le pongo el aditamento que mi mente me dicta.
cuando me habláis en la sala hipóstila de las columnas que hay ahí en el templo de Karnak, pues la verdad es que si me habláis de que una columna tiene 33 metros de altura, yo me la sé imaginármela. Pero en particular quiero decirte que en el tabernáculo, en el lugar donde está la diosa Sekhmet, yo volví a entrar, entré 2 veces, como tú recordarás, porque no quería irme de Karnak sin haber vuelto a tratar de experimentar la sensación que experimenté la primera vez. Tocar a aquella mujer leona me ha servido para tener un recuerdo absolutamente imborrable, y sí que es verdad que transmite energía. Y luego en el ara del Sancta Sanctorum estuve apoyado allí un rato tocando aquella piedra bastante grande. Y también sentí que se puede rezar allí también, aunque aquello se corresponda con una simbología de una religión que no ha sido la mía de origen. Estamos navegando por el río Nilo. Te voy a preguntar luego por cuáles son tus misterios favoritos. Llevamos 30 años unidos de una extraña manera, siguiéndonos pistas y la vida. Tú escuchando el programa, eres un experto en el mundo del misterio. Estamos navegando por el río Nilo. ¿Cómo te imaginas que es esto? Que vamos viendo a un lado y a otro de este barco donde vamos. Bueno, de entrada el barco es muy confortable, pero eso afecta solo a circunstancias de orden material. El Nilo como río que yo empecé a conocer cuando estudié geografía mundial, pues este río que cuando yo lo estudié decían que tenía solamente 5.000 y pico de kilómetros y que luego por la incorporación que conceptualmente han hecho los geógrafos pues parece que está cerca de los 7.000 ya. Este río es el padre de no solamente de Egipto sino de todos los países por los que pasa. Decía Heródoto 450 años antes de Cristo, aquel geógrafo, científico, historiador griego, que Egipto es un don del Nilo, y ciertamente es así. El Egipto que conocemos, con toda su civilización, la que conocemos con más fehaciencia, pero también la anterior, la de los posibles atlantes o quienes estuvieran aquí como precursores de los faraones, esto no sería posible sin este río por el que ahora estamos navegando. Y después de haber leído tanto como he leído yo sobre Egipto y sobre el Nilo, estar en él pues es como una sensación de plenitud, es como poder decir, bueno, cuando mis nietas sean un poquito mayores, yo les diré, y si estoy que vengan aquí, y si estoy en condiciones físicas de acompañarlas, las diré que vengan aquí a conocer esto, a conocer a los egipcios, a tener una noción por ellas mismas de una realidad que en Occidente se nos presenta probablemente de otra manera. A punto de terminar, tus 3 misterios favoritos de todo este tiempo que, como te digo, llevamos unidos de una extraña manera, que hayas escuchado en el programa, que te hayan llamado la atención por el mundo, ¿cuáles serían? Bueno, pues mira, uno que has tocado reiteradas veces son las experiencias cercanas a la muerte, las ECM. Otro, indudablemente, yo que estoy convencido de que no estamos solos en el universo, pues el conocimiento que podamos tener de vida en otras partes de este universo tan vivamente relacionado, a mi juicio, con la mente del creador. Y luego es que hay tantas cosas que elegir solo 3, pero ya tengo que... Puedes más si quieres, puedes más. Bueno, a mí me gustaría conocer mucho más sobre los grandes chakras de la Tierra, es decir, sobre Glastonbury, sobre Stonehenge, sobre el lago Titicaca, sobre Viracocha, sobre tantas cosas, y sobre la Atlántida. La Atlántida que desde Platón sabemos que hay gente que se la ha imaginado. Bueno, pues y me gustaría, por supuesto, desentrañar el misterio del salto del eslabón de la cadena que nos
permitió venir desde esos ancestros nuestros que estaban muy relacionados con los simios y llegar a tener dentro del cráneo esa maquinaria fantástica que tenemos y que no la explotamos adecuadamente y muchas veces la explotamos para el mal. Me gustaría desentrañar por qué no somos capaces de dominar de forma definitiva la tendencia hacia el mal. Fíjate, misterios muchos hay, muchos más. Miguel, que sigas disfrutando de esta experiencia de estar aquí. Dentro de nada vamos a vivir juntos, a compartir la increíble experiencia de estar dentro de la Gran Pirámide solos. Ya me contarás qué sientes ahí dentro. Es otro gran chakra de la Tierra. Por eso, cuando hablabas de chakras... Sí, es otro gran chakra, aunque algunos digan que es un poco más artificial que otros. Yo no solamente espero eso, sino que es que cada día que paso en este viaje son experiencias nuevas. Que disfrutes de ello, ya me contarás qué sientes en esa pirámide. Y gracias por esos 30 años de compañías, que sigamos otros tantos más, por lo menos otros 30. Bueno, por lo menos otros 30, sí. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Espacio en Blanco. 30 años compartiendo el misterio en la radio. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. ¿Hay alguien ahí? Hola, buenas noches. Buenas noches, Iván. ¿Qué tal? La historia que nos vas a contar comenzó a los 6 años, ¿verdad? Eso es, sí. ¿Qué fue lo que te ocurrió? Bueno, pues a finales de los años 80, yo tenía unos 6 años, más o menos. Entonces estaba un día durmiendo en mi habitación y mis padres dormían en la habitación de enfrente. Tenía las puertas abiertas porque éramos pequeños, mis hermanas y yo, y estaba durmiendo y bueno, de repente me desperté y justo enfrente de la habitación de mis padres vi un reflejo blanco, un reflejo de luz que iluminaba bastante y me incorporé en la cama, me quedé sentado y pues vi una figura de una señora blanca, vestida de blanco, que reflejaba mucha luz y la veía a la parte izquierda, porque ella se estaba mirando como a un espejo que tenía mi madre, según en esa habitación, a mano izquierda. Entonces yo la veía a la parte izquierda y de repente pues me la quedé mirando, se giró, se me quedó mirando y bueno, yo miré a mi hermana que estaba al lado durmiendo conmigo y ya miré y no estaba. Se volvió a acostar y bueno, al día siguiente le pregunté a mi madre que quién había en su habitación, que había una señora muy alta, vestida de blanco, y me dijo, bueno, pues la habrás soñado. Y así se quedó la cosa. Yo sabía que no era mi madre, que era algo, no sé, fuera de lo normal, pero tampoco me dio miedo ni le presté mayor atención. Eras muy muy pequeño y esta historia quedó ahí en tu pasado y transcurrieron los años hasta que cumpliste los 16 y entonces volviste a encontrarte con ella, ¿verdad? Sí, bueno, cuando tenía 16 años estaba durmiendo en mi cama y bueno, pues noté como que había una presencia cerca de mí en la habitación o en la cama y entonces abrí los ojos y nada más abrir los ojos pues noté como si alguien estuviese encima de mí presionándome muy fuerte y no podía ni moverme, ni gritar, ni hacer nada, simplemente podía mover los ojos. Lo curioso que me pasó es que yo estaba tumbado boca arriba y lo que fuese me giró sobre mí mismo, sobre mi hombro izquierdo, me giró completamente hasta quedarme boca abajo en la cama. Entonces yo intenté, claro, moverme, gritar y no podía hacer nada hasta que eso ya pues me dejó tranquilo y se fue, no sé cuánto duró, medio minuto, un minuto. Me levanté muy asustado y busqué un crucifijo que tenía de cuando hice la comunión y me lo puse. ¿Y qué hiciste? ¿Se lo contaste a tu familia?
Eso es, al día siguiente, pues yo estaba muy asustado y se lo conté a mi madre y estaban allí también mis hermanas y entonces hubo como un silencio y ya pues mis hermanas me contaron pues también pues la experiencia que tuvieron ellas con la señora esta de blanco. Primero mi hermana mayor estaba durmiendo en su habitación y empezó a ver igual un reflejo blanco. Entonces pensó que podía ser la farola de la calle, pero dijo no puede ser porque la persiana está bajada. Se dio la vuelta para ver qué era y vio a igual la misma imagen, una señora vestida de blanco, completamente de blanco, no se la veía el rostro porque desprendía mucha luz y veía cómo iba desde la puerta de su habitación hacia ella, que estaba tumbada en la cama, como agachándose como para darle un beso o decirle algo en el oído. Entonces mi hermana, claro, se aterró, intentó dar la luz para dar la luz y gritar, pero no se podía mover. No podía mover nada del cuerpo, estaba totalmente paralizada. Entonces, claro, según se estaba acercando esta imagen, esta señora, lo que sea, pues mi hermana cerró los ojos. Y cuando cerró los ojos, que ya la tenía prácticamente encima, pues dice que notó un frío tremendo por todo el cuerpo. Y ya, pues acto seguido ya pudo moverse y ya esta señora no estaba ahí y claro, pues se asustó bastante. Pero por lo que me has contado, ella no fue la única que vio a la señora de blanco. También le ocurrió a tu hermana mediana. Eso es, salió al pasillo para ir al baño y cuando estaba dentro del cuarto de baño vio como que había alguien en el pasillo, en la puerta, estaba la puerta como entreabierta y vio que había alguien, se pensaba que era mi madre. Y dijo, espera, que estoy yo. Cuando terminó de usar el baño, salió al pasillo y se encontró pues con la señora esta de blanco otra vez, que iba andando hacia atrás y con las manos la llamaba, como dirigiéndola hacia la escalera, que fuese hacia la escalera, la llamaba con las manos. Entonces, pues, claro, mi hermana se metió corriendo a la habitación, cerró la puerta y se metió debajo de las sábanas, como, pues aterrada. ¿Habéis encontrado alguna explicación? ¿Quién era esta mujer? Pues no. A día de hoy seguimos sin tener ninguna explicación y eso sí, muchas preguntas en el aire qué es, qué quería, porque a nosotros, pero no hemos encontrado explicación ninguna. Gracias por compartir tu relato con nosotros. De nada, y espero que les sirva, si hay alguien más por ahí escuchando que le haya pasado similar, pues que lo cuente sin ningún miedo y porque nos pasa a mucha gente, yo creo, y no nos atrevemos o por miedo o por temor a burlas a contarlo. Muchísimas gracias. Nada, buenas noches. Encantado. Terminamos por hoy con el deseo de que hayáis disfrutado de este tiempo de radio mágico con nosotros. Cerramos el espacio en blanco por ahora y comenzamos a preparar otros temas que llegarán en 7 días aquí a vuestra casa. Seguramente hablaremos de la Ouija, así que no os lo perdáis con extrañas voces que se dicen que se pueden grabar en ella. Os esperamos para esa cita. Os esperamos en el espacio en blanco. Mientras tanto, feliz semana.